Sin más dilación empezamos. Tiene usted sus 10 minutos. Adelante. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. A usted por la paciencia. Bueno, no pasa nada. Buenas tardes, señoras y señores diputados. Sean mis primeras palabras para las víctimas de los accidentes en el ámbito de los transportes y para sus familiares, y ya más concretamente para las personas que sufrieron la tragedia del accidente de Spanair. Las víctimas ponen cara a los fracasos del sistema y representan, desgraciadamente, el alto precio que hay que pagar a veces en pos del progreso, de los avances y de la seguridad en los transportes. Por eso, mi apoyo y solidaridad que traslado a la Asociación de Afectados del vuelo JK 5022 y que quiero expresamente personalizar a través de dos de sus presidentas que he tenido la oportunidad de conocer, Saleta Nistal y Pilar Vera. También quiero dirigirme a los miembros de esta comisión para compartir con ustedes los objetivos de mejora de la seguridad aérea y de prevención de futuros accidentes. Loable empresa, sin duda, para la que les deseo suerte y acierto. Mi nombre es Francisco Soto. Fui secretario de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil entre octubre de 2001 y septiembre de 2012. En relación con el accidente ocurrido el 20 de agosto de 2008 en el entonces aeropuerto de Madrid-Barajas, a la aeronave McDonnell Douglas MD-82 matrícula Eco Charlie Hotel Foxtrot Papa, operada por la compañía Spanair, fui el investigador responsable de su investigación. Técnicamente hablando, el investigador encargado. Como la información obtenida en la investigación técnica de los accidentes de aviación civil está sujeta al deber de reserva que establece la Ley de Seguridad Aérea y en cumplimiento de su artículo 18.4, comparezco en esta comisión tras haber solicitado permiso al Pleno de la CIAIAC y haberlo obtenido para prestar declaración, publicar, comunicar o exhibir cuantos datos o documentos a los que haya tenido acceso como secretario de la comisión considere al objeto de hacer efectiva mi comparecencia. Dicho esto, debo indicar que precisamente por el carácter reservado que tiene la información conocida al hilo de las investigaciones de accidentes, todos los datos que se refieren a dichas investigaciones, de todos los accidentes ocurridos e investigados durante el tiempo que presté servicio en la comisión, pertenecen y están depositados en sus soportes correspondientes, ya sea en papel, en formato electrónico o en cualquier otra forma material en la CIAIAC, y no dispongo de los mismos, más allá de los datos que son públicamente conocidos. Lógicamente, como responsable que fui de la investigación del accidente de Spanair, estoy a disposición de esta comisión para suministrar todos los datos que precisen y que conozca, hasta el grado de detalle que me permita mi memoria, lógicamente. Por supuesto, respecto a cualquier otra información relativa a mi etapa como secretario de la CIAIAC, que no tenga que ver específicamente con la investigación de accidentes concretos y, por tanto, no sujetas a protección, les ofrezco a sus señorías mi total disponibilidad para aportar cuanto deseen necesario. Bien, antes de situarnos en el día 20 de agosto del 2008, permítanme que eche la vista atrás y haga un recorrido breve por los años anteriores. En el año 1998, la Comisión abandonó la órbita de la Dirección General de Aviación Civil, a la que pertenecía hasta entonces y en la que se integraba como uno de sus servicios. La Directiva Europea 9456 exigía la separación entre las autoridades de aviación civil y las encargadas de la investigación de los accidentes. 4 años después de que se promulgara la directiva, España cumplió con esas obligaciones. A través del Real Decreto 389 del año 98 se constituyó la CIAIAC, formada por ambos, el Pleno con el presidente y sus vocales y la Secretaría con el personal y los medios técnicos y materiales. Expresiones estas que entrecomillo deliberadamente. Dispuestos para realizar las investigaciones. Tras 3 años de funcionamiento, en los que se sucedieron 2 presidentes, Antonio Rodríguez Carmona y Fernando Caral, y sus respectivas dimisiones, junto con la de algún otro vocal, se llegó al año 2001. En ese momento, la CIAIAC acumulaba 201 accidentes por investigar, cuando anualmente se venían produciendo en España del orden de 70 sucesos. En marzo de 2001, el entonces ministro Álvarez Cascos nombró a Pablo Palomar como nuevo presidente de la comisión. Conmigo contactó el entonces director general de Aviación Civil, antes del verano de ese año, creo recordar, para proponerme ser el secretario de la comisión. Me consta
sirva como anécdota que no fui la primera opción. Otros candidatos habían declinado. Yo acepté. Cuando lo hice, aun no siendo totalmente consciente de la responsabilidad que asumía, sí que comprendí que mi implicación en el sistema de la aviación civil en España adquiría un papel relevante y que mis nuevas funciones me exigirían, aparte de esfuerzo y dedicación, un compromiso firme y un posicionamiento claro, que seguramente marcaría mi vida profesional de ahí en adelante y que posiblemente afectaría incluso a mi vida personal. Afronté, por tanto, ese nuevo camino con determinación, con total entrega, me atrevo a decir, y asumiendo todas las consecuencias, fueran las que fueran. Afortunadamente, me siento orgulloso por aquella decisión que tomé, muy honrado de haber ejercido esa responsabilidad y muy agradecido a todo el personal de la comisión que contribuyó enormemente a que hoy pueda hacer esta valoración, con una mención especial a don Pablo Palomar, ya fallecido, al que quiero públicamente rendir un homenaje desde aquí y por el que profesé verdadera admiración profesional y con el que mantuve una relación casi filial, de la que me siento muy orgulloso. En aquel 2001, la CIAIAC contaba con 10 efectivos, 5 eran investigadores, 2 atesoraban más de 10 años de experiencia y 3 eran recién incorporados. El resto del personal, 5 también, era personal de apoyo administrativo, un delineante, un experto técnico jubilado de Iberia. Y en cuanto a los medios materiales, sus instalaciones se limitaban a una planta en un edificio perteneciente al Ministerio de Fomento, en la calle Foruela de Madrid, que continúa siendo su sede, ocupando unos 400 metros cuadrados. Disponía también de un hangar anejo de unos 300 metros para depósito de restos y conseguía su apoyo externo prácticamente limitado a tareas de tipo administrativo a través de un convenio con Senasa, el apoyo técnico para el análisis de piezas, fundamentalmente, mediante otro convenio con el INTA, y asistencia técnica de Iberia para lectura de registradores de vuelo en sus instalaciones mediante un contrato de servicios. Todo eso totalizaba unos 120.000 euros al año, más o menos. Pesetas eran en aquella época. A partir de ahí, se acometió todo un plan de choque, investigaciones, recursos, tanto externos como internos, formación, procedimientos, visibilidad, difusión. Con todo, desde el año 2001 hasta el año 2011, en que finalizó la investigación del Spanair, y sin tratar de ser exhaustivo, créanme, ocurrieron 581 accidentes, se investigaron 721, se emitieron 400 recomendaciones de seguridad. El personal pasó de 10 a 24 efectivos, 13 de ellos investigadores, 3 de los cuales eran pilotos. En cuanto a los medios materiales, la CIAIAC se dotó de un laboratorio de registradores que supuso unos 400.000 euros de inversión a finales del 2008. Aparte de renovar los convenios con Senasa y con el INTA, se formalizaron también colaboraciones estables con AESA en el marco del Programa Estatal para la Seguridad Operacional y la Notificación de Sucesos, con las autoridades de investigación de accidentes en el marco de la CEAC, 42 estados europeos, con la Comisión de Investigación de Accidentes Militares, con el Colegio de Pilotos, con la Real Federación Aeronáutica Española para la Investigación de Accidentes de ULM, con la Escuela Técnica de Ingenieros Aeronáuticos, con ISDEFE. Se mantenían relaciones más o menos habituales con organismos e instituciones como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, el Consejo de Seguridad Nuclear, el Servicio de Salvamento Marítimo, SASEMAR, la Guardia Civil, la Policía Científica, etc. Internacionalmente, la CIAIAC es miembro del Grupo de Expertos de Investigación de Accidentes de la CEAC en Europa, del Comité de Dirección del Centro Coordinador Europeo de los Sistemas de Reporte de Accidentes e Incidentes de la Unión Europea, del panel de expertos técnicos en registradores de vuelo perteneciente a la Comisión de Aeronavegación de la UACI y desde el año 2010, a raíz de la entrada en vigor del Reglamento 996-2010, de la Red Europea de Autoridades de Investigación de Accidentes, en CASIA. Ha sido representante oficial del Estado español, entre otros, en la reunión departamental de investigación de accidentes celebrada en Montreal en el año 2008, de la que salió la edición 10 del anexo 13, como asesor técnico personalmente yo designado para la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el primer semestre del 2010 y bajo la cual se aprobó el reglamento del Parlamento y del Consejo 996-2010 y en la Task Force de OACI sobre protección de la información de seguridad creada tras la conferencia de alto nivel sobre seguridad operacional celebrada en 2012. En fin, aparte hay actividades de formación de los investigadores que se hicieron durante toda aquella etapa, etcétera. Y todo ello para concluir que el presupuesto que al final manejaba la CIAIAC en el año 2011 era del orden de 1,5 millones de euros. Quiero decirles que aunque parezca que detrás de toda esta lista de logros hay un mensaje de cierto triunfalismo
y de autocomplacencia nada más lejos de la realidad. Señorías, hay mucho trabajo, cuando menos mucha insistencia, también cierto grado de frustración por no haber conseguido impulsos y avances reseñables en otros aspectos fundamentales relacionados con la misión de la Comisión, que no tengo inconveniente en ampliar a sus señorías, si así lo estimen oportuno, en el transcurso de mi intervención. Con estos antecedentes, el 20 de agosto del 2008 se produce el accidente de Spanair. Como refleja el informe de la investigación, esta se puso en marcha inmediatamente. La Comisión envió a un grupo de 6 investigadores, un equipo de 6 investigadores a Barajas, encabezados por su presidente, que era prácticamente todos los recursos disponibles que tenía ese día. Se cumplieron con los trámites que establecen las normas internacionales de notificación y se cumplió también con el trámite legal de informar al juzgado, de solicitar su autorización para tener acceso al lugar del accidente. Quiero mencionar expresamente esta circunstancia para que sus señorías tomen conciencia de las condiciones en las que se desarrollaban las investigaciones. Los representantes del NTSB, sus asesores de Boeing, Pratt & Whitney, la FAA norteamericana, que totalizaban unas 12 o 13 personas, con el representante acreditado a la cabeza, John Lovell, investigador del NTSB, llegaron a Barajas el día 21. Debo decir, en este punto, que cuando recibí la notificación de mi comparecencia, contacté con John Lovell la semana pasada. Mi intención era pedir al señor Lovell su consentimiento para facilitar sus datos de referencia a esta comisión, por si consideran necesario sus señorías recabar su testimonio y su opinión sobre la investigación. Si lo desean, por tanto, puedo suministrarles esos datos de contacto, a lo que el señor Lovell no puso ningún inconveniente. Por último, yo mismo, que estaba de vacaciones, me incorporé a la investigación también el día 21. De acuerdo con lo que aconsejaban las prácticas de la OACI, recogidas fundamentalmente en su manual de investigación de accidentes, para un accidente de estas características, catalogado como gran catástrofe de avión de transporte, la investigación se organizó desde el primer momento por grupos de expertos. Se constituyeron bajo mi autoridad 7 grupos. De aeronavegabilidad, que tuvo mucha trascendencia en la investigación, es el encargado de descubrir todo el sistema del relé, el TOWS, etc. Un grupo sobre motores, de menos trascendencia. Un grupo que evaluaba los aspectos de supervivencia, fundamentalmente tanto los que influyen en la supervivencia dentro de la aeronave, lo que se llama en términos ingleses airworthiness, y también las actuaciones de los servicios de emergencia en su respuesta al accidente. Quiero especialmente indicar, por la importancia que se le ha dado a este asunto en la Comisión, los aspectos de supervivencia, que este grupo lo formaban un investigador de la CIA como líder, como el resto de los grupos, asistido por un especialista del NTSB en estas materias, un teniente coronel médico, especialista en medicina aeronáutica e investigación de accidentes, y 2 investigadores puestos a disposición por la Comisión de Investigación Suiza, con experiencia en materia de extinción de incendios en entornos aeroportuarios. No estoy seguro si también había un experto de Boeing en este grupo. Señor Soto, lo voy a cortar porque ya lleva pasado en exceso su tiempo. Nos deja usted, como la trae por escrito, su intervención. Los diputados y diputadas lo leerán, y ahora sí va a responder a las preguntas del grupo, que creo que es lo más interesante y que, para que seguramente parte de lo que no ha podido leer salga a raíz de las preguntas que le hagan su señoría. Empezamos con el grupo mixto. Si me permite, su señoría, sé que voy a abusar de su paciencia, pero me gustaría por lo menos concluir con 3 breves párrafos después de relatar, que es de lo que se trataba, un poco cómo se llevó a cabo la investigación. Si son 3 párrafos, lo puede leer. Respecto a las conclusiones, porque me interesaría mucho. Se le informó del tiempo de 10 minutos, ¿verdad? Que se le informó. Sí. Muy bien. 3 párrafos puede leer y empezamos la interrogación. Bien, después, muchas gracias. Perdón. Después de realizada la investigación y de los problemas que también aquí dejo patente y que, si quieren su señoría, puedo referir ahora, y como conclusión final, debo afirmar con rotundidad que todos los hechos pertinentes, conocidos a través de la información recopilada, se consideren o no significativos en relación con las conclusiones de la investigación, están recogidos en el informe final y descritos con la profundidad apropiada, y viceversa. Lo que no es pertinente no está incluido. Esto no quiere decir que exista ocultación, de ninguna manera. Esto simplemente significa que la información pertinente es analizada y se presenta de forma que lógicamente conduzca a las conclusiones y las pueda sustentar.
El informe, por tanto, ha tratado de ajustarse a las convenciones que se aplican a la redacción de informes de este tipo de acuerdo con los estándares internacionales. Desde mi punto de vista, la investigación ha cumplido, en esencia, con el objetivo de señalar tanto los factores inmediatos que intervinieron en la consecución del accidente como las deficiencias innatas del sistema que han podido ser descubiertas. Las recomendaciones de seguridad que arroja la investigación debieran servir, por tanto, para cumplir con el propósito que persiguen este tipo de investigaciones de prevenir accidentes y de evitar en lo posible su repetición. Debo rechazar, por tanto, como investigador responsable de este accidente, que haya intereses ocultos o manipulación en la información que presenta el informe. Eso no quiere decir que no quepa admitir opiniones discrepantes y que no se puedan reconocer. Ahora sí, y gracias, me someto gustosamente a sus preguntas. Sí, empezamos con los grupos, le decía, porque el informe de la CIAC, sus señorías han leído el informe y hemos tenido tiempo además de evaluarlo a lo largo de las comparecencias. Empezamos con el grupo mixto. Señor Orama, ¿tiene usted su tiempo? Gracias, señora presidenta. Bienvenido, don Francisco Soto. Lamento muchísimo que, habiendo sabido que tenía una intervención inicial de 10 minutos, pues haya dedicado su intervención a su currículum y a contarnos qué es la CIAC, porque además usted sabe que usted es de los últimos comparecientes en esta comisión. Me hubiera gustado más que el tiempo lo dedicara, pues esto no es una comisión de investigación sobre la CIAC ni sobre tal, sino sobre un accidente en concreto. Pero bueno, a su vez, como la presidenta ha matizado de la comisión hace un momento, que no tenemos 7 minutos los portavoces, sino que los 10 minutos entre respuesta y tal, yo tenía casi 15 preguntas que hacerle, pero voy a tener que reducir a la mitad. Voy a empezar por lo último que ha dicho. Si la presidenta no lo interponga, ponga usted sus 15 preguntas, señora Orama. Vale. Voy a empezar por lo último que usted ha dicho. Un montón de expertos en temas de, y no sé qué suizo y no sé qué, en temas de protección y en los temas de emergencia y tal. Usted sabe que aquí el médico del SAMUR, que estuvo al frente del servicio médico durante 40 minutos solo con un enfermero, nadie le preguntó de la CIAC, usted que fue el jefe investigador, qué había sucedido y cómo había sido la actuación durante esos 40 minutos que estuvo solo con un enfermero. Usted sabe que el responsable de bomberos que ha estado aquí dijo que a él tampoco nadie de la CIAC le pidió su opinión cuando fue el que primero llegó y el que estuvo allí durante 40 minutos. ¿Qué investigación? ¿Cómo que qué manipulación? ¿Qué está diciendo usted? Nosotros aquí no buscamos culpables, nosotros no somos un tribunal, nosotros queremos saber si las cosas se pueden hacer mejor y cualquiera. El informe de la CIAC, donde usted fue nombrado investigador jefe, dice que los servicios de emergencia funcionaron razonablemente bien y no preguntan. Yo quiero preguntarle por qué no le preguntaron a las 2 personas responsables que estuvieron allí durante los 40 primeros minutos. Esa es mi primera pregunta, que no era mi primera pregunta, pero ahora se convierte en la primera pregunta. Puede contestar. Muy bien, señoría. Efectivamente no lo sé. No sé si se entrevistó. ¿Pero usted era el jefe investigador jefe? Sí, señora. ¿Y usted no tenía interés en saber la información que le podía dar el responsable de bomberos ni el responsable del otro? Mi interés era procurar que las investigaciones que cada grupo realizaba se completaran lo más profundamente y yo de facilitarles que esa labor se pudiera llevar a término. El grupo de supervivencia, lógicamente, entrevistó a mucha gente, estoy seguro, no conozco los detalles. Me reitero en que toda esa información está en la comisión. ¿Y usted ve normal que no se haya entrevistado ni para saber cómo vivieron los 50 primeros minutos del accidente las únicas personas que estaban allí? Me consta que se entrevistaron a médicos, que se entrevistaron a todos los supervivientes, se analizaron todas las... Al médico que estaba allí y al bombero han dicho aquí, sabiendo que tenían que decir la verdad, que nadie les ha preguntado cómo fue los 50 minutos siguientes al accidente. Insisto, no sé sinceramente si se entrevistó a esos médicos o no. No, yo le digo que no. Dicen, si ellos dicen que no, es que no.
¿Y usted lo ve normal? Bueno, veo normal que la investigación está basada en un montón de información. Está basada en información de informes, vale, de entrevistas. Vamos a dejarlo, no me dé una lección de lo que esté basada la información. Yo, que no soy experta ni soy la investigadora jefe del accidente, lo primero que hago, aparte de saber la parte técnica previa del avión, es las personas que estuvieron los 40 primeros minutos que me cuenten qué vivieron y cómo fue. Pero bueno, vamos a pasar a otra pregunta. ¿Usted será consciente de que los miembros de la SIAC tenían su mandato cumplido cuando se inició la investigación del JK 5022? ¿Informó a alguien al respecto? Pues ahora mismo no lo recuerdo, vale. Pero seguramente informaría al Ministerio de esta circunstancia. En cualquier caso... No, yo le estoy preguntando si usted informó o no informó. ¿Informó o no informó? Sí, igual que propuse borradores de nuevas regulaciones para la comisión. No le estoy preguntando lo de nuevas regulaciones. Si no le importa a usted, sí, se limita a responderme a las preguntas, porque además solo tengo 10 minutos para este tema. Entonces, usted dice que informó que estaba vencido el mandato de los miembros de la SIAC. Sí, supongo que sí. ¿Supone o sí? ¿Sí o no? Supongo que sí. No era tampoco una de mis preocupaciones acuciantes. No le estoy preguntando lo que le preocupa a usted. Siguiente pregunta que le quiero decir. ¿Quién fue el que tomó la decisión de que fue usted, no el coordinador ni nada de eso, el investigador jefe del accidente más grave que había en ese momento? Yo. Usted mismo decidió serlo. Vale. Yo tenía esa potestad. ¿Qué le parece a usted, qué opinión le merece a usted la comparecencia del señor Villarroel, que declaró que los informes eran edulcorados en la SIAC, y sobre su carta de dimisión donde pone en duda la independencia de la SIAC? Pues no atendí con mucho detalle la comparecencia del señor Villarroel. Si ese es el resumen al que usted se refiere sobre su comparecencia, y puesto que se invoca aquí por primera vez el término independencia, podemos hablar sobre la independencia de la comisión. La independencia es un término es casi metafísico, diría yo. Yo no le estoy preguntando por la independencia de la comisión. No, es que no sé a qué falta de independencia se refería el señor Villarroel. ¿Usted conoce la carta de dimisión del señor Villarroel? Pues la conocería en su momento, sí. ¿Y qué pensó en esa carta de dimisión? Porque explicaba las razones de su dimisión y hacía una valoración. Si era por la falta de independencia, no recuerdo los detalles de aquella carta, no lo recuerdo. No sé si era por la falta de independencia o porque en ese momento que se estaba discutiendo el informe preliminar de la investigación hubo No, y él manifestó que los informes eran edulcorados. Eso es parte de su carta, no lo sé. Sí, no lo sé. Sí. Bueno. Vale, entonces usted no vio la comparecencia del señor Villarroel. Vale, entonces vamos a obviar su opinión sobre su conferencia, porque es curioso que viniendo aquí, pues que usted no haya visto las comparecencias anteriores, ¿no? Respecto a la filtración del borrador del informe preliminar, ¿podría decirnos qué investigación interna llevó a cabo la SIAC, si se realizó algún informe al respecto y a qué conclusiones llegaron? Bueno, pues sí, se hizo una investigación interna y se hizo la investigación interna con el convencimiento de que la filtración no había surgido de la comisión. Se puso en conocimiento del juez y el juez abrió una investigación a la que también fue sometida la comisión en esa investigación y finalmente se sobreseyó. Pero es que yo no le estoy preguntando la parte judicial, le estoy preguntando la investigación, si la SIAC abrió una investigación y en concreto, ¿a qué conclusiones llegaron en esa investigación interna? Bueno, inmediatamente se supo, o muy inmediatamente se supo, que parece que aquel informe borrador se había difundido a través de un fax del Ministerio de Fomento, etcétera. Etcétera, no, se lo estoy preguntando en concreto. Yo le digo que la Comisión de Investigación de Accidentes fue víctima de esa circunstancia, víctima, porque realmente perdió mucho de su credibilidad por ese hecho. Entonces,
En el proceso de difusión de la información en ese momento, que era a las partes para comentarios previa aprobación por el Pleno, pues se produjo esa filtración. Es lo único que puedo decir. O sea, usted dice que la filtración quedó acreditado que fue hecha desde el Ministerio de Fomento, es lo que acaba de decir. Yo lo único que sé es que está constatado en la investigación judicial que desde un fax del Ministerio de Fomento se envió a un periódico o a una emisora de radio. Igualmente, la señora Cuerno y la señora Guerrero Lebrón manifestaron que cuando llegaron a la SIAC tuvieron que hacerse cargo de mucho trabajo atrasado. ¿A qué se referían? Pues no lo sé, la verdad. Sí que vi las comparecencias de la señora Cuerno y la señora Lebrón. Ya les he reflejado que en el año 2001 la... No, 2001 no. Estamos ya... Yo le estoy preguntando lo siguiente. El trabajo atrasado a que se referían en el momento, ¿a qué trabajo retrasado se referían? En el año 2008, si quieren sus señorías, les puedo aportar la información. Había por investigar del orden un número menor de accidentes de los que se producían anualmente en el año 2008. Ahora bien, había ciertas investigaciones complicadas de accidentes de transporte que acumulaban un retraso. Eso es así. En torno a 15 investigaciones que se prolongaban durante más de un año. Pero en conjunto, el trabajo que tenía pendiente la comisión era un trabajo asumible respecto al número de investigaciones, excepto por ese tema. Entre ellos el del MD de Lanzarote. Creo que no. Creo que la señora Cuerno y la señora Lebrón se incorporaron a la comisión en el año 2010. Ese incidente tuvo lugar en el año 2007 y se publicó su informe en el año 2009. No, como usted se refería a los retrasos que había, lo que ha quedado acreditado en esta comisión es que si no hubiera habido retraso en un incidente como el de Lanzarote, y lo acaba de declarar hace 15 minutos el señor Lacasa, si los pilotos hubieran tenido el conocimiento del informe final de Lanzarote, pues seguramente, a lo mejor, a pesar de ser un cúmulo de incidencias lo que pasó en este accidente, a lo mejor hubiera sido otro el resultado. Yo termino, señora presidenta, y le agradezco su generosidad, con una sola pregunta. ¿Por qué se fue de la SIAC usted? Bueno, porque por varios motivos. Fundamentalmente porque cuando ocurrió el accidente del Spanair y me autonombré investigador jefe, de acuerdo con la potestad que tenía mediante ese Real Decreto, porque consideraba que era, no porque fuera la persona más idónea, sino o sea, porque, que usted cree que usted no era la persona más idónea. Teniendo en cuenta las circunstancias de la comisión, rectifico, está claro que sí. Pero también porque, como investigador jefe, y dada la trascendencia de ese accidente, me sentía con la responsabilidad de asumir esa investigación. Tenía esa potestad, así me lo confería la norma por la que se regía la comisión, y lo hice pensando en el bien de la investigación. Cuando esa que fue una responsabilidad que asumí voluntariamente, cuando finalizó la investigación, de alguna manera me autoimpuse que mi relación con la comisión también concluiría ahí. Habían sido años, como he dicho aquí, de entrega, y mi compromiso terminó con la investigación del Spanair. Creo que todo lo que pude aportar a la comisión lo aporté en aquellos años. Me desgasté bastante en mi lucha con el sistema y creía que ¿Luchó con el sistema? ¿Y por qué usted luchó contra el sistema? Recordando una vieja película inglesa, La soledad del corredor de fondo, me sentía identificado con el protagonista de esa película, en parte. La lucha de la libertad del individuo contra la rigidez del sistema. Pero entonces, ¿por qué se fue?
Bueno, pues porque consideraba que mi etapa en la comisión debería concluir, que la comisión necesitaría un nuevo impulso, que yo no estaba en condiciones posiblemente ya de aportar, después de lo que había aportado, y que había que dar paso a nuevas personas. Así se lo manifesté a la presidenta cuando tomó posesión el año 2010 y me ratificó en mi puesto, que mi compromiso con la comisión, si ella no tenía inconveniente, finalizaría con la investigación del Spanair. Y cuando tuve oportunidad, así lo hice. Ya les he dicho que cuando asumí la responsabilidad de ser secretario de la comisión, entendí que esa decisión en algunas cuestiones no tenía camino de retorno. Desde el año 2012, yo, que soy ingeniero aeronáutico, no he trabajado en el mundo de la aviación. Esa fue una decisión que yo tomé en el año 2001 y que me autoimpuse si pretendía hacer bien mi trabajo. Es todo lo que puedo decir. Pues muchas gracias, señor Soto. Muchas gracias, señora Oramas. Por el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña, señor Olori, su tiempo. Gracias, presidenta. Y disculpen mi voz un poco forzada. La verdad es que todos los caminos conducen a Soto. Es un poco así. No solo porque sea de los últimos comparecientes, sino porque de toda esta madeja complicada que hemos intentado deshacer, usted sería el hilo conductor, porque estuvo del principio al final. Todos los otros van participando en momentos determinados, algunos con más memoria que otros, también hay que decirlo, pero usted está del principio al final. Más que un antisistema, parece un agente del sistema. Lo digo con toda la confianza. Una primera pregunta muy clara. A la luz de lo que ha pasado con el tiempo, ¿usted está satisfecho del informe de la CIAC? ¿Está satisfecho? Creo que sí. Estoy convencido que sí. Estoy convencido de que no voy a dar una valoración numérica. Eso sería una frivolidad. Del 1 al 10. Sea corto porque me consume el tiempo. Pero en esencia sí. Creo que ha servido y que todavía sirve para la función por la que desgraciadamente tuvo que aparecer ese informe, que es la de prevenir accidentes. No tengo constancia de un accidente similar desde el año 2008. Bueno, esto es cierto. A ver, ¿para qué ha servido? El informe ha servido para que Boeing no tenga responsabilidades. Le digo mi lectura. El informe ha servido para que AENA no tenga responsabilidades. El informe ha servido para que el aeropuerto de Barajas no tenga responsabilidades. El informe ha servido para que no hayan pruebas concluyentes de que el TOUS fuese un problema. Es decir, es un informe que, a pesar de que se nos ha dicho que no puede formar de un proceso judicial, ha formado la base de una decisión judicial de sobreseer el caso. Por tanto, cuando yo le digo si está satisfecho, es las consecuencias que este informe ha tenido en una gran catástrofe. Claro, no estamos hablando de un robot que no funciona, de una máquina que ha tenido problemas. Estamos hablando de muchas y muchas víctimas y de las familias que han continuado sufriendo por su ausencia y han sido maltratadas por aseguradoras que, cogiendo su informe, han decidido determinadas decisiones que han hecho daño. ¿Me explico? Claro, viendo a la luz lo que el informe no dice, nosotros podemos ver la necesidad de lo que ha de decir para asegurar
que estas víctimas que han luchado para que hoy estemos aquí también tengan la satisfacción de poder cerrar el caso definitivamente. ¿Me explico? Y a este nivel, una pregunta concreta. ¿Por qué algunos de los temas claves acabaron diciendo que no habían pruebas concluyentes? Es decir, ¿por qué no buscaron más expertos? ¿Por qué no cogieron el tiempo determinado? ¿Por qué, como ha dicho mi compañera, en determinados elementos de seguridad del aeropuerto no buscaron más información? Esto para mí hace que sea incomprensible que esté satisfecho. No puedo entender que usted esté satisfecho. Y esto es lo que me preocupa. Por tanto, vuelvo a la pregunta. ¿Por qué no buscaron otros expertos que diesen una satisfacción a las perrerías del relé y llegasen a una conclusión más científica de por qué había pasado lo que pasó? Ese esfuerzo, señor Olóriz, ¿hubiera tenido el objetivo de buscar culpables? Es decir, si nosotros hubiéramos proseguido con esa lucha o con ese esfuerzo en intentar descubrir lo indescubrible, ¿habría sido con el objetivo de buscar culpables? Si es así, no era el objetivo de esta investigación. Vuelvo por pasiva todo su razonamiento inicial. ¿Está usted conforme con o satisfecho con el informe? Razonablemente sí. Si el informe hubiera servido para culpabilizar a Boeing, a los pilotos, a los mecánicos, al aeropuerto, ¿hubiera estado usted satisfecho con el informe? Radicalmente no. Radicalmente no. No. Señor Olóriz. Es incomprensible cómo no hicieron los test al cual estaban obligados y, por tanto, esto es lo más claro, lo más objetivo que se puede encontrar. Nosotros vemos que hay otros elementos que quedan fuera. Perdone, yo quiero responsabilidades, no culpables, pero la responsabilidad es básica para que no se repita el error. Si el error no se rectifica, el error se mantiene. Y este es un grave problema que nosotros como comisión podemos detectar y podemos escribir en nuestro informe. La línea entre la responsabilidad y la prevención de accidentes es una línea fina. No están hechos estos informes para utilizarse en sede judicial. Eso dicho en España, en Italia, en Francia, choca en la mentalidad de la sociedad. Dicho en Estados Unidos, en Australia o en Reino Unido, choca menos. Muchos accidentes terminan sin determinarse las causas. Los expertos en esta materia, muchos de ellos de reconocido prestigio, pertenecientes a las mejores comisiones de investigación, por ejemplo la australiana, son partidarios de eliminar la palabra causa de los accidentes, de los informes de los accidentes. Simplemente porque la palabra causa es una palabra que está estigmatizada. Está estigmatizada y se asocia con culpable. Perdone, pero la causa de la causa es la causa del mal causado. Es así. Y esto es de primero de derecho. Hay algunos que pueden aprobar más o menos, pero esto es sencillo. Y vuelvo a decir, puede que no busquen culpables, pero no se pueden encubrir. ¿Me explico? No se pueden encubrir.
Y esto sería un defecto, porque si se usa para sobreseír, se encubre. Es decir, si se usa el documento para sobreseír, fue así. Es decir, hemos visto que su informe, el informe de los expertos que usted dirigía, ha sido usado como piedra de toque clave para repartir responsabilidades. Pero, señor Lóriz, el que actúa mal en ese caso es el que usa el informe. No es el propio informe el que está mal. Es el que usa el informe para esos fines. Ese es el que está utilizando esa información para algo que no es lícito. Entonces, a la Comisión no se le puede exigir ni responsabilizar por esa cuestión. Un informe concluyente es difícilmente manipulable. Un informe que deja líneas abiertas es manipulable. Y usted, como experto, lo tendría que tener claro. Cuando yo hablo de satisfacción, es cuando uno completa este difícil trabajo de investigación y lo deja con conclusiones claras. Cuando no es así, el peligro es que se acabe concluyendo que hay un culpable determinado, el más fácil de focalizar, que en este caso son los pilotos. Sí, desgraciadamente pues no es tengo... muy grave. Sí, pues es muy grave. No tengo mucho más que decir. Efectivamente, eso es así, es muy grave y nosotros lo sentimos tanto como seguramente las víctimas o como seguramente mucha gente. Pero es que la utilización del informe para esos fines no está contemplado. No está contemplado. Por eso es tan importante la independencia. Usted hace un momento hacía una digresión filosófica sobre qué es independencia o qué no. La independencia es que no eres dependiente. Así de claro. Que no dependes de alguien que puede salir perjudicado de una determinada conclusión. En este caso, nosotros hemos insistido en que hayan incompatibilidades, y en la CIA no habían incompatibilidades, y de que no podía haber una dependencia orgánica de aquellas instituciones implicadas en el resultado del informe. No había esa dependencia. La independencia que yo cuestiono aquí es la independencia frente a otras investigaciones. Claramente, la investigación del accidente de Spanair, el accidente técnico, estaba supeditada a la investigación judicial. Por tanto, no era independiente, como la propia ley establece. En Estados Unidos, y hablando otra vez del mundo anglosajón, la norma que crea el NTSB, el Código de los Estados Unidos, en su título 49, establece que la investigación que realiza el NTSB tiene prioridad sobre la investigación judicial. No solo es independiente, sino que está por encima. Incluso en los accidentes o en los atentados del 11S en Estados Unidos, dice la norma norteamericana que aunque actúe el FBI para investigar esos accidentes, el NTSB tiene prioridad sobre esa investigación. En Estados Unidos, pero aquí no. Aquí no. Una última pregunta y acabo. ¿Cuántas veces usted habló con el fiscal o con el juez en todo este periodo? Muchas. Con el juez, con el fiscal, menos. Con el juez, muchas y menos. Muy bien, gracias. Gracias, señor Lóriz. Por el Grupo Ciudadano, señor Navarro, su tiempo. Gracias, presidenta. Gracias, señor Soto. Si queremos que este tipo de catástrofes o saquemos experiencias de ellos y podamos evitarlas en el futuro, entiendo que debería existir una red formada por las agencias de seguridad, las comisiones de investigación, las autoridades de navegación, que recogiendo los datos, los informes de las anteriores, emitieran normativas que a su vez llegaran a los fabricantes y las compañías. Y a lo largo de esta comisión muchas veces nos ha dado la impresión de que a lo mejor esta red, por donde tendría que funcionar toda esta información, no funcionaba o no ha funcionado en algunos casos demasiado bien. Si nos remontamos, como muchas veces hemos hecho, al accidente de Detroit del 87 como un caso similar,
al de Spanair, resulta que la NTSB emitió una serie de recomendaciones que no fueron cumplidas, que en el momento de Spanair no estaban siendo aplicadas, concretamente 2 de ellas referidas a que en caso de fallo en el TOWS existiera alguna indicación en cabina que dijera que efectivamente estaba inoperativo. ¿Usted cree que esto es un agujero de seguridad o de mala coordinación entre todos los agentes? Bueno, yo creo, como el informe revela, que la experiencia de Detroit primero, la de Dallas después y otras que se han sucedido, que el propio informe también refleja, Mandala Airlines, por ejemplo, pues son experiencias que vienen y Spanair, por supuesto, que vienen a confirmar que no se han hecho los suficientes esfuerzos como para que esto no se repitiera. Efectivamente, después de la comisión después del accidente de Detroit, se emitieron unas recomendaciones que no han tenido su efecto real. El informe que realizamos nosotros es un informe, me atrevo a decir, intrépido. Está recomendando definitivamente que los diseños de esos aviones, que en principio no estaban diseñados para que ese sistema estuviera, ni certificados para ello, ahora, en el año 2008 del accidente, se modifiquen esos diseños para que se les apliquen los requisitos de aviones posteriores. Esa es una recomendación muy potente. Tengo que decir que con pocas esperanzas de que se lleve a término, porque la evolución que he podido tener ocasión de ver después del accidente que han tenido las autoridades tanto norteamericanas como la EASA en Europa han sido reforzar, mejorar, por supuesto, pero reforzar aquellas otras barreras que el avión tiene y que impiden que el TOWS pueda ser un elemento determinante. Fundamentalmente, su revisión antes de cada vuelo, la adherencia a los procedimientos por parte de las tripulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tengo que confesar que muy lamentablemente el diseño de aquellos aviones no se va a cambiar para evitar este problema. Los nuevos sí que lo han cambiado, pero esos aviones no se cambiará ese diseño como la FIAIAC recomienda. Definitivamente. Lo recomienda puesto que no se ha cambiado el diseño por experiencias anteriores. ¿Quiere usted decir que, en su opinión, la directiva de aeronavegabilidad, que emitió EASA en 2008, que recomienda que se compruebe el TOWS antes de cada vuelo, podría ser insuficiente? Sí, claramente no tiene nada que ver con un cambio de diseño. Refuerza una barrera. Antes, en Europa, hablamos del famoso Telex que se emitió después del accidente de Detroit a las compañías americanas para que hicieran esa labor antes de cada vuelo. Un Telex que no era obligatorio, puesto que la autoridad americana así no lo había declarado en forma de directiva. La autoridad europea sí que lo ha hecho como directiva en el año 2008 o 2009, a raíz de este accidente y a raíz de la información que le proporcionaba esta investigación. Y no es esa una barrera suficiente desde nuestro punto de vista. ¿Usted cree que las autoridades de las oficinas de investigación o las autoridades de seguridad de navegación son vulnerables a presiones de compañías o de fabricantes? Yo creo que las presiones es parte de la vida misma. Quiero decir que todo el mundo es vulnerable a presiones. Supongo que habrá presiones, sí. Más que presiones, existe el deber de las autoridades de procurar que las industrias de sus estados sean lo más potente posibles. Ese deber, que me parece muy loable,
pues puede chocar o puede tener intereses, lucha de conflicto con las propias compañías a veces. No es muy tranquilizador. Yo creo que yo me considero bastante mirlo blanco, pero me parece que esto es una información totalmente normal, vamos. Se ha hablado mucho aquí del famoso relé 2.5. El señorita dijo todas las perrerías que se le habían hecho por ser el principal sospechoso, pero sin embargo el informe no saca una relación entre el fallo del TOUS, ni entre un mal funcionamiento del relé, ni entre el disyuntor Z29, creo que era, ¿no? Es decir, que ninguna de estas dos cosas en principio se puede asociar al fallo del TOUS. Sin embargo, en febrero de 2009 se recomienda, que efectivamente la Dirección General de Aviación Civil recomienda a EASA y a la FAA que obliguen al fabricante a incluir en su manual de mantenimiento instrucciones, a Boeing en este caso, instrucciones específicamente identificadas para la detección del origen y resolución de la avería consistente en el calentamiento en tierra de la sonda de temperatura RAT. Si la solución de la avería no tenía que ver o no tuvo que ver con el accidente, por no tener que ver con el TOUS, ¿por qué se emitió esta recomendación? Bueno, lo que dice el informe es que fehacientemente no ha estado comprobado que el relé fallara. Pero, y escuché la comparecencia del señorita, los investigadores no están frustrados por esa circunstancia. Si nosotros hubiéramos descubierto al día siguiente del accidente que el relé falló, posiblemente hubiéramos dormido mejor los siguientes 2 años. Pero la investigación hubiera concluido ahí. Posiblemente también eso hubiera satisfecho pues intereses en otros ámbitos, pero la investigación hubiera quedado muy coja. No está en nada frustrada la investigación por no haber llegado a determinar fehacientemente que el relé falló o no falló, porque eso nos ha podido permitir saber mucho más del relé, saber que tiene fallos intermitentes, fallos no previstos, saber que el sistema tiene fallos simples indetectables. Toda esa información seguramente no lo hubiéramos recabado si a las primeras de cambio hubiéramos demostrado que el relé no funcionaba. Entonces, desde mi punto de vista, la investigación es mucho más profunda, va mucho más allá y trata de convencer con todos estos argumentos que realmente el sistema TOUS es tan vulnerable, aunque no haya sido fehacientemente demostrado que el relé en esta ocasión haya estado detrás, pero hay información que dice que en el 80% o en el 70% de los casos en los que la RAT no funciona, el relé no funciona. Y hay una concomitancia también entre los casos en los que no funcionan ni la RAT ni el TOUS. Por tanto, está claro que un fallo del relé puede ocasionar el fallo del TOUS. Está claro, un fallo integral del relé. Entonces, el informe, aborda con mucha más profundidad el tema del TOUS y no solo se ciñe al relé, en este caso, pensando en la labor de prevenir accidentes. Y el disyuntor también queda descartado, que en el momento de desconectar el disyuntor pudiera haberse desconectado el TOUS. ¿Cuál de los disyuntores? El Z29. El Z29 no tenía nada que ver con el TOUS. El Z29 era un disyuntor que permitía mantener la corriente con la RAT y con el sistema TRS de empuje automático de los motores. Pero entonces me sigue quedando la duda por qué esa recomendación de AESA de que se obligue a Boeing a incluir en su manual de mantenimiento instrucciones específicamente identificadas para detección y origen de los problemas en la sonda RAT o algo así, si no estaba relacionado con... Bueno,
primero, una rectificación, las recomendaciones de la Comisión a las autoridades para que adopten esa medida, puesto que si el informe, como le digo, demuestra que problemas de la RAT están también en muchos casos asociados a problemas del TOUS, si lógicamente somos capaces de aislar esos problemas de la RAT, detectarlos, corregirlos, etcétera, estaremos también seguramente con ello evitando posibles problemas ocultos en el TOUS que estén vinculados con la RAT. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los mecánicos se encontraron o se enfrentaron al problema de la RAT, no supieron resolverlo directamente. Dice el informe que actuaron incorrectamente acudiendo a la MEL para poder despachar el avión. Pero si un estudio o si un estudio profundo sobre la avería que manifestaba la RAT en ese momento se hubiera hecho, quizás, puesto que la RAT se ha demostrado en el informe que está en muchos de sus casos, sus averías, vinculadas con también fallos del TOUS, a través del Relé 25, por ejemplo, pues el descubrir eso en la RAT posiblemente hubiera también permitido descubrir un posible problema en el TOUS que estuviera oculto. Ese es el objeto de la recomendación. Pues eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Navarro. Por el Grupo Confederado Unidos Podemos en Marea, señor Vila, su tiempo. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señor Soto. Gracias por estar aquí, por su comparecencia. Usted ha dicho aquí varias veces, pero una que ha apuntado, que la investigación ha cumplido en esencia con su objetivo. Sin embargo, ha reconocido también que sirvió para sobreseer la causa en el juzgado, o sea, sirvió de base para la sentencia que se emitió en el juzgado, cuando esto no debería haber pasado porque son investigaciones que son paralelas. Por tanto, ya tenemos una cosa que el informe, digamos, no ha hecho bien. Por otro lado, tenemos que el informe es incapaz, como decía mi compañero de Ciudadanos, de descifrar, ni siquiera lanzó una hipótesis de por qué falló el TOUS, que es una causa fundamental en el accidente, porque nos han dicho aquí, hay una cosa, hay pocos acuerdos en esta comisión, pero todos los expertos que han pasado por aquí reconocen y dicen que si el TOUS hubiera sonado, no se hubiera producido el accidente. Por tanto, es una causa. Y ustedes no fueron capaces ni de emitir una hipótesis sobre la causa. El informe es para determinar las causas y para evitar accidentes posteriores. Entonces, se entremezcló con la investigación judicial y no determina las causas fundamentales. ¿No cree usted que ese informe ha sido un fracaso? No. Pues explíqueme por qué no. Porque el objetivo fundamental de la investigación no es determinar las causas se determinan si es posible. Muchas comisiones de investigación centran el objetivo de las investigaciones claramente en la emisión de las recomendaciones de seguridad. Ese es el verdadero objetivo de las investigaciones. Bueno, poder hacer recomendaciones que permitan... Discúlpeme, según el propio informe de la CIAIAC oficial, dice que el objeto de la investigación es encontrar sus causas probables y evitar accidentes. Por tanto, o sea, que lo está diciendo la CIAIAC, sí. De hecho, que fue el jefe de investigación. Por tanto, ustedes no fueron capaces de determinar las causas del accidente, más allá de decir que los pilotos habían configurado mal el avión para despegar. Bueno, eso está claro. Pero el TOUS no sonó y no son ustedes capaces de decir por qué no sonó. Ni siquiera emiten una hipótesis que nos explicaba aquí el otro día el señor José Carlos Lozano, que ha sido piloto y ha estado en multitud de órganos nacionales e internacionales vinculados a la seguridad aérea, que es lo que tiene que hacer un órgano investigador. Si no determinar la causa fehacientemente, por lo menos lanzar una hipótesis. Ustedes no fueron capaces y encima ha servido de base para la investigación judicial. Por tanto, no es que se lo pregunte, es que se lo afirmo. El informe es un fracaso en los objetivos que persigue. Eso está claro. Es normal que los informes se cierren, y más en un caso como este, con 154 víctimas mortales, 18 heridos graves, que se cierre dejando estas dudas. ¿A usted esto le parece normal? Pues mire usted, primero discrepo de su valoración. No es el objetivo de la investigación determinar a ultranza las causas. No ese es el objetivo. El objetivo es prevenir accidentes a través de la determinación. Si no saben ustedes las causas, ¿cómo previenen los accidentes? Bueno, pues a través de muchos otros factores que estén en el accidente y que permitan corregir
problemas. Vale. Ustedes no fueron capaces de determinar por qué falló el TOUS, pero sí fueron capaces de decir, por ejemplo, que se había alterado el concepto de cabina estéril y que eso había sido un fallo determinante para o la causa principal del accidente. Sí fueron capaces ustedes de concluir eso, pero no fueron capaces de lanzar una hipótesis de decir por qué no funcionaba el avión, por cierto. O sea, por qué no funcionaba el TOUS, por cierto. Ustedes en todo el informe, en todas estas páginas que tiene el informe, a la tercera persona que hay en cabina, se llamaba Gerardo, le llaman ustedes el tercero en cabina. Y ha dicho usted aquí que habló mucho con el juez del caso. Sin embargo, en el juzgado, la CIAIAC no facilitó la identidad de este tercero en cabina, haciendo que el padre del fallecido tuviera que ir a escuchar los últimos momentos de su hijo para identificar a su hijo. ¿Por qué ustedes no identifican en el informe al tercero en cabina? ¿Por qué no le transmiten esa información al juez cuando usted mismo ha reconocido que tenía una relación fluida y que se reunió muchas veces con él? ¿Y por qué hacen pasar por este trago a una víctima del accidente, a un familiar de una víctima del accidente? El hecho de preservar las identidades de las personas involucradas en los accidentes es una práctica común, generalizada. Disculpe, se lo estaba pidiendo el juzgado, no los medios de comunicación. Me ha hecho 3 preguntas en una. ¿Por qué el informe no revela esa identidad? Me ha dicho. ¿Por qué no se lo transmitimos al juzgado? No sé si se lo transmitimos al juzgado o no, pero el juzgado tuvo acceso a toda la información de la que disponía. No sabe, vamos a ver, usted habló mucho con el juez, ha dicho. Sin embargo, no sabe si le comentó por encima, que yo creo que lo tendría que haber hecho de forma oficial a un requerimiento de un juzgado, como cualquier organismo, cualquier ciudadano está obligado a hacer, y ustedes no lo hicieron. Pero encima tuvo usted una relación fluida con el juez. Sí. No se lo dijo, sino que tuvo que ir el padre de la víctima a reconocer que quien estaba en la cabina era su hijo a través de la voz de los últimos momentos de vida de su hijo. Tengo una memoria frágil, sinceramente. Ya se ve. Por cierto, ha dicho también... Si me permite. Sí, claro. Tengo una memoria frágil, pero no recuerdo ninguna conversación con el juez en la que estuviéramos hablando de este asunto. ¿Y de qué hablaban? Pues de otros asuntos generales, sobre información que compartíamos o sobre problemas que encontrábamos en ambas investigaciones. Luego está claro también que las investigaciones judicial y técnica deben de ir por vías paralelas. Ya ha dicho usted que habló mucho con el juez y también ha dicho que habló con el fiscal, que es el que estaba investigando supuestamente en la vía paralela. Siempre, ¿qué habló usted con el siempre fiscal? En presencia del juez. Las veces que coincidí con el fiscal estaba el juez. ¿Y esto usted lo considera que ha cumplido con el hecho y con la ley de las investigaciones paralelas? El hecho de que usted tuviera muchas reuniones con el fiscal. Nada en la investigación de la comisión impide que yo hable con un juez o que, como en este caso... El hecho de que son investigaciones paralelas como marca la ley y que ustedes no buscan culpables, que lo ha dicho aquí unas cuantas veces. Sí, pero, salvo ese hecho, no le impide nada hablar a usted con el juez. Señor Vila... Y le pregunto por el fiscal, ya me ha contestado el juez, le pregunto por el fiscal, que también ha dicho que habló con él. Mi conversación con el juez o con el fiscal no es en el ámbito de testigo, imputado, es en el ámbito de 2 instituciones que colaboran en 2 investigaciones que deben correr paralelamente. Esa es mi relación con el juez, en este caso. Entonces, de hecho, si la comisión puede beneficiarse de información que tiene el juzgado, debe hacerlo. Debe hacerlo, porque es información que puede ser útil para la investigación. Hay una máxima clara. Una investigación sin información no es investigación. Y si hay una cosa que es clara también, que las investigaciones deben ser paralelas. Bien. El jefe de la investigación de ese accidente, bien. Usted, que por cierto ha dicho que no lo eligió porque fuera la persona más idónea, que también podría explicar esto, pero bueno, tuvo muchas reuniones con el juez y con el fiscal. Discúlpeme, pero a mí, y creo que al resto de compañeros en esta comisión, nos parece un poco raro cuando las vías tienen que ser paralelas que se crucen tanto. Discúlpeme, pero vamos, a lo mejor es que yo no sé, no entiendo qué es lo que es paralelo, pero creo que es usted el que tiene la confusión con lo que son vías paralelas en este caso. Voy a pasar de preguntas y se me va a acabar el tiempo.
¿Qué opinión le merece que el director general de Aviación Civil, el señor Bautista Pérez, decidiera no seguir la recomendación que la CIAIAC hizo en 2006 en el informe final del accidente del helicóptero de Torayola, que pedía que se especificaran las verificaciones necesarias para otorgar una prórroga del periodo de validez del certificado de aeronavegabilidad? Y que dijera aquí en esta comisión el señor Bautista que fue una recomendación que la CIAIAC no debía haber hecho, estoy citando literalmente, porque no tenía ni pies ni cabeza. ¿Qué le parecen a usted estas declaraciones? Bueno, con independencia de esas declaraciones en concreto, yo lo que puedo decir es que cualquier recomendación de seguridad que emite la Comisión, y esa fue una de ellas en el año 2006, tiene el objetivo de que se tomen acciones en relación con esa recomendación lo antes posible. Y usted sabe que la Dirección General de Aviación Civil no hizo nada con esa recomendación porque no tomó ninguna medida. ¿Qué le parece a usted esto? Pues no me parece que eso sea una respuesta adecuada a esa recomendación. Teniendo en cuenta además que el accidente del 2006 y el del 2008, los dos tenían el certificado de aeronavegabilidad prorrogado, digamos. Teniendo en cuenta eso, pero aclarando que en un caso ese factor tuvo significancia y en otro no. ¿En cuál? En el del Spanair no. No tuvo ninguna significancia. No tiene ninguna significación que el certificado de aeronavegabilidad estuviera prorrogado sin inspección del avión. En las circunstancias que derivaron en el accidente, ninguna relevancia. ¿Y cómo es posible, por qué ustedes a partir de 2006 no vuelven a hacer ninguna recomendación con respecto a los certificados de aeronavegabilidad? Bueno, esa recomendación entiendo abierta y en proceso de que se responda. No es necesario insistir. O sea, que desde el 2006 la Dirección General de Aviación Civil no ha respondido a esa recomendación, ¿está usted diciendo? Esa recomendación fue respondida oficialmente en el año 2011. Pueden ustedes cotejarlo en la página 74 del informe que la Comisión realiza y que presenta al Congreso de los Diputados a través del Ministro desde el año 2010. ¿A qué personas se dirigían ustedes para solicitar la información al fabricante del avión, a Boeing? ¿O a quién se dirigían? ¿O a qué personas, en plural? Pues siempre a través del representante acreditado del NTSB en esta investigación. Bajo la autoridad de ese representante acreditado o bajo el control de ese señor están todas las partes que vienen por parte de Estados Unidos, fabricantes, ya sean de Boeing, del relé, de los motores, de las autoridades americanas, están bajo su control y bajo su autoridad. Y ese señor está bajo mi autoridad en la investigación. Por tanto, yo transmito todas las peticiones a través de ese representante acreditado. Se ha hablado aquí hoy y muchas veces del accidente del incidente del 2007 en Lanzarote. En aquella ocasión hubo un comandante, James Haspeth, que vino a investigar el accidente y que él mismo ha declarado públicamente, en varias ocasiones, declaró que se reunió con 3 personas de la CIAIAC para advertirles del problema del TOWS que estaban teniendo los MD. ¿Sabe usted con quién se reunió? ¿Estaba usted presente en esa reunión? ¿O sabe con quién se reunió el señor Haspeth? Recuerdo vagamente que el señor Haspeth estuvo en la comisión. Y... ¿Vagamente? Vagamente. Estamos hablando de qué año, del año 2008. O sea, el secretario general de la CIAIAC recuerda vagamente que un comandante especializado en los MDs-80 va específicamente a la comisión a advertirles de un problema posiblemente de fabricación de los Boeing que operan en España, y usted, secretario general, recuerda vagamente. No era un problema de fabricación, lo primero. La CIAIAC investiga habitualmente, como hemos dicho, en torno a 80 accidentes al año. Se producen intercambios de información, visitas frecuentemente, y el secretario, no general, pero el secretario de la comisión, normalmente no atiende a todas esas visitas que vienen fundamentalmente a hablar con el investigador encargado del caso, en lo que el investigador encargado y su equipo
estima que ese señor pueda aportar información. En este caso, la investigadora encargada era Almudena Pérez. Seguramente se entrevistó con ella. Él dijo 3 personas más. ¿Usted ahora mismo, o sea, estaba usted en esa reunión? No, en todo caso... y la única persona a la que reconoce de esa reunión es a la señora Almudena Pérez. En esa investigación participaban un equipo en el que había pilotos como expertos en apoyo a la investigadora encargada, y seguramente alguno de esos expertos estaba también en esa reunión. Yo le puedo decir que sin acordarme expresamente, que todo lo más pude saludar al señor Harpet, pero no lo recuerdo, ¿eh? Ya. Y por último, usted ha dicho que ha estado cansado, que se agotó de estar en la CIA por su lucha contra el sistema. ¿A qué se refiere su lucha contra el sistema? Digamos que mi impulso en la comisión lo consideraba amortizado en el año 2011 y 2012. Yo creo que no es malo reconocerlo y echarse a un lado. Yo no tenía ningún inconveniente en hacerlo, pensando en que la comisión, a partir de entonces, pues tomaría nuevos bríos. Gracias. Muchas gracias, señor Vila. Por el Grupo Socialista, señor Franqui, su tiempo. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor Soto, por su comparecencia y su intervención en esta comisión. Mi primera pregunta, ¿usted ha recibido presiones de alguna organización, entidad o autoridad durante la investigación del accidente? No, sinceramente creo que no. Las dificultades que tuvo esta investigación, como en muchos casos lo tienen las investigaciones de accidentes, es por la poca o la costosa tarea que cuesta conseguir información, y que esa información fluya y que esa información sea accesible. Entonces, no hace falta presionar al secretario de la comisión para conseguir ciertos fines. Con no enviar información, esos fines pueden ser igualmente conseguidos. Bueno, al principio de su intervención se planteó el debate de si la comisión es independiente o no es independiente. Si usted ha seguido, si no todo el trabajo de la comisión, pero parte de la comisión, ha podido apreciar que, salvo los miembros de la comisión de investigación, el resto de los comparecientes y la opinión mayoritaria es que pues no hay independencia por parte de la comisión, ¿no? Por más que insistan los miembros, que cada uno pues sabe que ha siempre que ha actuado de forma independiente, ¿no? Pero el hecho real y objetivo es que la sensación que se tiene desde afuera de la comisión es que esta no es una comisión independiente, que por tanto actúa o toma decisiones en base, por eso le preguntaba, presiones de entidades, de organizaciones o de autoridad, si algún responsable político fuera así, ¿no? Yo creo que esto es un serio problema, porque por más que se intenta trasladar eso, y creo que es un problema que tiene que resolver la comisión en sus conclusiones, ¿no? Cómo construir entre todos que la sociedad española en su conjunto perciba que determinadas entidades, instituciones, o en este caso la comisión, pues tenga la más independencia suficiente para que no quede ninguna duda de su trabajo, ¿no? Digo esto porque lo quiero conectar con otro asunto que creo que esta comisión se ha detectado un problema, y que yo en el seguimiento que había hecho por los medios de comunicación del accidente de Hispaner nunca había parado en esta situación, ¿no? Ha quedado claro que hay dos investigaciones, la judicial, que persigue buscar responsabilidades y reparar los daños, y la comisión de investigación, que como usted ha dicho aquí, ya han repetido los diferentes miembros de la comisión de investigación, solo actúa para prevenir accidentes, solo con ese objetivo, no entra en nada más. Pero aquí ha quedado constatado que el trabajo de la comisión se está utilizando en sede, o se puede utilizar presuntamente en sede judicial para acabar o finalmente llegar a unas conclusiones, ¿no? Y usted además ha dicho, bueno, en la experiencia americana es que la investigación o la agencia de investigación americana es prioritaria y está por encima de la investigación judicial. En España no es así, ¿no? Yo le puedo leer algunos de los que establece la ley. Además hay un informe del fiscal que lo dice con claridad, que dice que es importante señalar que la investigación, que si resulta señalar
que la autoridad judicial siempre estará por encima, a pesar del protocolo que se firma en el 2015 entre la Comisión de Investigación y la autoridad judicial, deja claro que la autoridad judicial estará por encima. Pero efectivamente es un hecho concreto que la comisión tiene que resolver, la comisión esta, la que estamos trabajando nosotros, que se ha detectado, ¿no? Que son 2 investigaciones que en ninguna tienen que ver una cosa con la otra, que una deja clara que su principal misión es buscar responsabilidades y reparar los daños, y que la otra es solamente prevenir, ¿no? Pero está más claro, yo creo que ha quedado claro, usted también lo ha manifestado, al menos por parte de la comisión, que el peligro que ellos tienen, cuando aquí se ha venido, es que se utilice esa información con otro objetivo que no es el objetivo de la comisión. Le pregunto, ¿cómo sería posible evitar que eso no fuera así? Que finalmente el trabajo de la comisión acabara siendo utilizado para producir, o en el ámbito judicial, de una forma no esperada o no querida. Pues si yo fuera la piedra filosofal con la que me ha definido el señor Olóriz, a la que llegan todos los caminos, y tuviera esa respuesta, pues estaría encantado de dársela. Pero por su experiencia, porque usted ha trabajado precisamente en una posición de la Comisión de Investigación y ha hablado, como bien ha dicho, con el juez y con el fiscal, ¿no? ¿Sabría delimitar la diferencia de uno y otro? Dentro de este puzzle o de este problema, los hechos son: las investigaciones de la comisión no son independientes de las judiciales. La ley lo proclama que son independientes, pero en la práctica no es así. El Poder Judicial, por otro lado, hace valer su poder, y a pesar de un memorando de entendimiento al que obliga el Reglamento Europeo, que también con ello intenta igualar ambas investigaciones, las empodera, utilizando este término, las empodera igualmente, y por eso establece ese protocolo, la obligación de establecer ese protocolo entre autoridades judiciales y autoridades de investigación para, hablando entre iguales, es el espíritu del Reglamento Europeo, poder cumplir cada uno con los fines que tiene cometido. Yo creo que esto, como en otras tantas cosas, con más Europa se conseguiría. Es decir, si eso que proclama el Reglamento Europeo se lleva a la práctica, pues pasado el tiempo seguramente creemos una conciencia social en la que las investigaciones de accidentes pues tengan el mismo empoderamiento que las investigaciones judiciales en España. No sé cómo se hace eso, sinceramente. Pero un problema importante que tiene la Comisión es el que hablamos de la información que le llega. Si la Comisión de Investigación de Accidentes no es capaz, porque el sistema así se lo impide, de evitar que la información que necesita le llegue abundante, rápida y como llega a un juzgado. Habría que preguntarse por qué esa información llega a un juzgado tan rápidamente y no a la comisión. Pues si cuando eso lo consiga la comisión, tendrá mucho ganado en esa independencia. ¿Los medios utilizados por la comisión fueron los adecuados para una tragedia de esa naturaleza? Pienso que sí. Pienso que sí. Usted, lógicamente, me imagino que conocerá el informe del órgano pericial colegiado y también el informe, aunque la COPAC no lo señala como un informe, pero bueno, esa revisión crítica que ha hecho del informe de la SAIA, ¿no? ¿Qué opinión le merece uno y el otro? Pues ahora, con motivo de mi comparecencia, tengo que decirles que no he podido consultar el informe pericial que hizo el órgano pericial colegiado en su momento. Creo recordar que tampoco tenía muchas discrepancias con respecto al nuestro. Y respecto al informe del COPAC, pues las discrepancias que manifiesta, pues desde mi punto de vista no son, algunas se pueden desmontar, yo creo que todas se pueden desmontar y no tienen repercusión sobre el accidente. Si nos ceñimos un poco a los aspectos que trata ese informe, ese contrainforme, hemos hablado ya de la incidencia que tuvo
el certificado de honorabilidad y su renovación desde el punto de vista del accidente intrascendente, dice nuestro informe. Hay otras cuestiones, por ejemplo, habla del accidente de Mapjet. El accidente de Mapjet efectivamente tiene algunos elementos comunes con este accidente, pero tiene uno muy diferente. En el accidente de Mapjet no hay ningún fallo de sistema, no hay ningún fallo. El sistema falla porque un interruptor deliberadamente en una operación de mantenimiento previa se había dejado fuera. Por tanto, falla ese sistema y fallan otros muchos sistemas del avión por esa circunstancia, pero no hay un mal funcionamiento de ningún sistema en ese caso. Otras cuestiones que comenta el informe del COPAC, que si la MEL priva de facultades la MEL de Spanair privaba de facultades al piloto al mando o al comandante en esta ocasión porque estaba sometido la decisión del piloto a la decisión de los técnicos de mantenimiento. Nuestro informe no refleja eso. Además, hace referencia el informe de la COPAC, para sustentar ese argumento, hace referencia a una Temporary Guidance Leaflet, que es un material de guía, y deliberadamente, creo, el contrainforme del COPAC lo señala como norma. Eso no es una norma. Hay que hablar con propiedad. Las normas son normas y las guías son apoyo a las normas, pero no son normas. Entonces, en nuestro informe se dice que EUOPS, precisamente, el párrafo 1.085, da toda la potestad al comandante para despachar un avión con un elemento de la MEL inoperativo, como podía ser este caso. Por tanto, yo creo que es desmontable la opinión del COPAC, pero en cualquier caso se trata de opiniones, como he reflejado antes en mi exposición. Se trata de opiniones y se puede discutir. Yo creo que todas ellas son rebatibles. ¿Recibió respuesta a todas las preguntas que se remitieron a la agencia o a la NSTB que se envió por parte de la Comisión? ¿Se respondieron a todas las preguntas que se les hizo? Pues sí, yo creo que la colaboración fue total. Ya digo que toda la información básicamente procedente de Estados Unidos se canaliza a través de un representante del gobierno de los Estados Unidos, que era en este caso, en esta investigación, el señor John Lovell, y debo también manifestar el enfado de Boeing después de emitir nuestro primer informe interino, en el que se incidía mucho en los aspectos de diseño, se hacían recomendaciones 4 en los aspectos de diseño, contra el TOWS, contra el Relé 25, etcétera, etcétera, y no había, ese informe no trataba en ese momento ningún aspecto de los otros que tuvieron relevancia también en el accidente, los aspectos operacionales, fundamentalmente, pues las circunstancias que llevaron a que la tripulación no configurara el avión correctamente. ¿Y las respuestas que se remitieron a Boeing fueron contestadas? ¿Perdón? ¿Las respuestas que se remitieron a Boeing fueron las preguntas? ¿O tuvo respuesta? Sí, ya digo, a través del representante americano, todo. Y de hecho, nosotros pudimos completar la información que aparecía. ¿No recuerdas si las preguntas remitidas a Boeing fueron a Boeing España o a Boeing en Estados Unidos? ¿No recuerdas? Boeing Estados Unidos siempre. Siempre a través del representante. Vamos a ver, el estado de diseño es Estados Unidos. El fabricante es de nacionalidad norteamericana y todas las preguntas y toda la información procedente del fabricante se canaliza a través de un representante del gobierno de los Estados Unidos. ¿Considera que las entrevistas que se efectuaron con personas o colectivos involucrados fueron las adecuadas? Pues se hicieron muchas entrevistas, seguramente, tanto en el ámbito de las operaciones como en el ámbito de la supervivencia. Posiblemente no todas las que se podían haber hecho, vista algunas de las circunstancias que se han revelado aquí en esta comisión. ¿Considera que la atención dada por la Comisión de Investigación a los familiares de las víctimas fue la adecuada? Pues es una pregunta difícil. Para dar una
una atención adecuada a las víctimas hay que estar preparado, en primer lugar. La comisión intentó dar esa atención a las víctimas lo mejor que supo, reconociendo que no estaba preparado profesionalmente ni técnicamente para dar ese apoyo. Usted, como usted es el encargado de la investigación y sabe que el objetivo fundamental de esta comisión, el objetivo final de la comisión es que preparar una serie de conclusiones o recomendaciones para mejorar la seguridad de nuestro sistema aéreo, me gustaría preguntarle a usted como investigador y con su experiencia, en su criterio, en su opinión, qué es lo que tendría que aportar esta comisión a esas conclusiones y recomendaciones. Bueno, pues yo creo que ya lo he dicho más o menos. Hay que intentar empoderar de alguna manera a la comisión o dotarla de mayor mecanismos, instrumentos para que pueda ejercer su labor con una solvente independencia, en definitiva. Muy bien, muchas gracias. Gracias, señor Franqui. Por el Partido Popular, señora Hernández Bento. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Soto. Mire, yo voy a volver sobre un par de temas que a mí me parecen sorprendentes, importantes, graves, ¿vale? Para ya lo pongo ya usted en antecedentes. Mire, cuando usted nos ha contado aquí las muchas veces que habló con el juez y también con el fiscal, es que a mí me parece esto que nos lo tiene que aclarar, más, porque cuando hablamos ustedes de formación científica, las vías paralelas, no se lo tengo que explicar yo, no se cruzan. Si son paralelas, no se cruzan. Entonces, ¿cómo puede ser que dos investigaciones paralelas, de las que usted era el máximo responsable de una de ellas y el juez el máximo responsable de la otra, se crucen muchas veces? Muchas veces. ¿Y sabe por qué se lo pregunto? Porque a mí me preocupa muchísimo. Nos están escuchando todos los afectados, familiares de las personas que lamentablemente fallecieron en ese accidente. Entonces, bueno, a mí me parece muy bien que los investigadores no estén frustrados. Qué bien. Felicidades, enhorabuena. Pero es que aquí hay mucha frustración, hay mucho dolor más que frustración. Sí. Entonces, por lo tanto, si hay esos cruces y por lo tanto ya dejemos de hablar de vías paralelas porque no son paralelas, claro, el problema ¿sabe cuál es? Que si falla la CIA-JAC, falla la investigación judicial. Es que ese es el verdadero problema, porque cuando las personas, hombre, vamos a ver, usted podrá decir que no, y es evidente que paralelismo no hubo, porque paralelismo es, no se cruzan. Ahí se cruzó y usted ha dicho muchas veces, pero es que las personas cuando recurren a la vía judicial lo hacen para tener una oportunidad. Y claro, las víctimas las hemos escuchado aquí muchísimas veces, se han quejado muchísimas veces de la injerencia. Y claro, al final, si falla, yo no he dicho que fallara, si falla la CIA-JAC, falla la investigación judicial. Por lo tanto, a mí, sinceramente, me parece muy grave. Entonces, antes se le preguntó que de qué se hablaba, de si a usted le parecía que no había influido, y sinceramente le digo que me cuesta muchísimo creerlo. Pues mire usted, aquí hay dos investigaciones y si contamos esta, tres. No, pero no me lo vuelva a contar, que ya lo escuché. Ya. Solo quiero que me diga que qué hablaba usted con el juez y con el fiscal. Pero hay que... dígamelo. Hay que ponerlo en situación. Hay varias investigaciones alrededor de un mismo hecho. Pero son vías paralelas. Bien, pero los hechos son válidos para el juez, para mí y para ustedes, si quieren atender a esos hechos. Hay unos hechos que son válidos para todo el mundo. Hay un hecho que es un accidente del que se desprende información. Señor Soto, ¿dónde quedan las garantías para las víctimas? Es que no se lo puedo preguntar más claro. Bueno, si es que usted me dice que habla con el juez, que habla con el fiscal, que es que se suponía que eran paralelas, pero está claro que no son paralelas, la pregunta ahora se la hago más clara. ¿Usted cree que existen garantías para las víctimas? Yo lo único, ¿de esta manera? Lo único que sé... Porque eso nos preocupa. Sí,
Entiendo que sí. Porque sí, tenían garantías. Lo que debemos hacer el juez y nosotros, hablo en nombre de la comisión, es... ¿Usted con el juez tenía algo que hacer? Claro, compartir información sobre los hechos. Compartir información sobre los hechos. Esa información nosotros la analizamos de una manera y el juez la analizará de otra. Bueno, mire, en concreto, me dice que hablaba usted con el juez. Bueno, por ejemplo... Las muchas veces, habló de muchas cosas. Si el juez me preguntaba, que creo que me lo preguntó, que qué opinaba sobre el hecho de que estableciera un órgano pericial colegiado bajo su autoridad para hacer una investigación, ya que él no... con el fin de preservar la investigación de la CIAC, me pareció una buena idea y yo le apoyé en esa decisión, por supuesto. Bien. ¿Y usted comentó con el juez datos de su investigación? No es que se lo comentara, es que el juez me los pedía. ¿Datos de la investigación? Sí, sí. Y esos datos... ¿Compartió usted datos de la investigación? Claro, más allá de que el juez le dijera, voy a hacer un órgano, no lo voy a hacer. Hay más de 100 comunicaciones por escrito de la comisión al juez enviando datos de la investigación por requerimiento judicial. Bien. Pero hay conversaciones. Una cosa son los requerimientos judiciales y otra cosa son las conversaciones telefónicas. Usted ha dicho que fueron montones. En los términos que le he contado a usted, por ejemplo. Vale. En que el juez, si lo entendía así, podía compartir conmigo algunas de sus preocupaciones y yo... A mí, sinceramente, me preocupa de verdad las garantías de las víctimas con lo que usted nos está contando. Pero bueno, será una apreciación personal mía. Pues sí, entiendo que... Bueno. Mire, vamos a ver, señor Soto, yo de verdad le digo, no dudo de su compromiso, fíjese lo que le digo, ni siquiera dudo de la honestidad con la que usted se entregó en el año 2008 a la investigación. Pero ¿sabe lo que me choca? Me ha chocado con usted y me ha chocado de verdad con otras personas que han venido. Esa inercia que yo llamaría resistencia, pero a que no me muevo del sitio y si algo se hizo mal, aquí lo defiendo yo a capa y espada. Porque aquí usted ha hablado de, lo apunté, intereses ocultos. ¿Pero de qué es eso? Intereses ocultos. Nosotros estamos aquí, lo dijo usted, no yo. Sí, sí. Nosotros estamos aquí no para analizar si usted hizo todo lo que pudo y más, que seguro que hizo todo lo que pudo y más. Pero es que no se trata de si usted hizo lo que pudo, si los vocales que estaban allí hicieron lo que pudieron. No. Se trata de si el sistema estaba preparado. Usted era una pieza del sistema, nadie lo va a acusar a usted. Es que, de verdad, ¿sabe lo que pasa? Que nosotros queremos aquí que cambie la cultura, la mentalidad. Usted antes habló, dijo, es la mentalidad. Pero es que usted sigue con esa mentalidad resistente a decirnos... que los medios eran escasos. Pero si es que, mire, dice usted, a nosotros nos ha preocupado la independencia, pero también nos ha preocupado los medios, porque a todas luces apunta que no fueron suficientes. Pero usted viene y dice que sí, que fueron suficientes. Y dice que tenían una plantilla de 10 personas. ¿De 10 personas? 10... ¿Lo dijo usted? El señorita dijo 13, luego dijo que los 8 no se cubrían plazas. Bueno, aquí ha habido un baile de cifras, pero es que me da igual, porque al final son pocas personas. Pocas personas. ¿Pero por qué no lo dicen? Bueno. No, es que los medios eran suficientes. Y después dice, eran 10. Y todos nos miramos y decimos, pero vamos a ver, si usted no tiene culpa. Pero es que el sistema... ha fallado. Entonces, claro, si las piezas del sistema todas vienen aquí y dicen, no. A lo mejor el sistema falló, pero esta pieza, no. Son cosas que de verdad le digo que aquí nos cuesta muchísimo. Porque claro, luego viene y dice, y yo creí que era la persona más idónea para ser el jefe de investigación. Usted lo ha dicho. Y todos los que han venido por aquí, todos... nos han remitido a usted, como le decía el señor Oloris, como que usted fue el que, otra cosa que es inaudita, que cuando pasan 2 años se cambia otra vez todo el pleno de la CIAC. Y entonces, como si hubiera poca cosa, usted se dedica durante un tiempo a personas que no tenían ni idea, que vienen todas nuevas, a explicarle desde el principio todo lo que había pasado. O sea, sinceramente, es otra cosa que tampoco entiendo, pero es un tema de verdad... en lo que nos ocupa, todavía menor. ¿Pero usted fue el investigador principal entonces en más casos? ¿O solamente en el caso de Spanair? Solamente en el caso de Spanair.
Solamente en el caso de Spanair. Eso es a todas luces un síntoma de que es que, vamos, allí no había nadie más al que usted le pudiera decir, asume esto. Vamos, es que, de verdad. ¿Había algún experto piloto en ese modelo de avión, en la investigación? Participaron pilotos expertos en esos 7 grupos que usted dice que formó después. Sí. Porque también aquí se nos ha dicho el señorita que era, o sea, usted se nombra a sí mismo y usted también tenía la facultad de decidir qué expertos iban a participar. Bueno, es así, ¿verdad? Bien. En colaboración con los jefes de grupo, por supuesto. Y bueno, los jefes de grupo que usted nombraba. Sí, dentro de la comisión, los investigadores de la comisión. Y dentro de las... Pero señor Soto, de verdad que no se sienta usted de verdad en ataque personal, pero si es que porque no de verdad que no es un tema personal, sino del sistema. No. Entonces, está usted allí solo. Usted es el secretario, se nombra a sí mismo, de verdad, y yo le aplaudo la responsabilidad que tuvo en ese minuto de decir, pues no hay nadie más capacitado, venga, allá voy. Pero las cosas no pueden... Usted entiende que un sistema como el nuestro no puede funcionar así. Y encima después dice, monto 7 grupos. Pero vamos a ver, los 7 grupos, es verdad, usted dice, al día siguiente vinieron y nosotros fuimos con el presidente. Aquí nos han dicho que el presidente delegaba todo en usted. Esto no lo ha dicho un solo vocal, lo ha dicho por orden, todos los que han venido. No, el presidente no, lo delegaba en el señor Soto. Eso de entrada. Pero ¿cuánto tiempo tarda en formar los grupos si usted tiene que traer expertos de fuera? Porque no estaban allí. Bueno, no es inmediato tampoco. Vamos a ver. Empezando por esto último. Como dicen las normas de investigación, una investigación de estas características se debe dividir por grupos de especialidades. Que sí, pero usted los tuvo que llamar de fuera. No tenía. ¿Cuánto tardó? Esos grupos de especialistas deben estar dirigidos, si es posible, por personal de la propia autoridad que investiga el accidente, como fue en este caso. ¿Cómo se nutren esos grupos? Se nutren de especialistas. Sí, que elige usted, porque no había otra persona para elegir allí. Bueno, que elijo yo de un pool de especialistas con los que contaba la comisión, con nombres y apellidos proporcionados por el Colegio del COPAC a través de un convenio con el COPAC, proporcionados con SENASA a través de un convenio con SENASA. ¿Cuánto tarda en eso? ¿Cuánto tarda en montar ese grupo? Bueno, en que esos especialistas se incorporen a la comisión puede ser un día, 2 días. Normalmente tienen otras actividades principales. ¿Sabe lo que nos dijo el señor Villarroel? El accidente fue un masazo. No teníamos medios suficientes. Faltaba previsión. No estoy de acuerdo. Otra cosa es que el empleo de los recursos que tuvo que hacer la comisión para investigar este accidente perjudicó el resto de labores. Por ejemplo, en el año 2010, después de haber publicado en el año 2001, y vuelvo al 2001, 120 investigaciones de accidentes, en el año 2010, con más recursos, publicamos 25. ¿Por qué? Porque muchos de esos recursos estaban derivados a la investigación del Spanair. Porque todo no es la cantidad tampoco. Porque, claro, después viene la auditoría de la OASI y en el año 2010 cuestiona la formación de los investigadores. Bien. O sea, eran pocos y no tenían formación. ¿Tenían formación? O sea, que la OASI lo que dijo en su informe... La OACI manifiesta disconformidades en el tema de formación en el 90% de las comisiones del mundo. Bueno, a nosotros nos interesa esta. Por diferentes motivos. También han venido aquí investigadores que nos han dicho que no tenían formación. Eso nos lo han dicho. Eso no es cierto. Pero es cierto que una de las preocupaciones fundamentales de las comisiones de investigación de accidentes es la formación. Cuando se crea en Casia... Si se ha mejorado, si es que... Mire, yo de verdad no lo quiero interrumpir, pero es que claro, yo le hago una pregunta y entonces me empieza a hablar de los 100 casos, que no sé cuánto, pero yo me quiero centrar solo en este caso, solo en este caso. Entonces, si realmente habían pocos, la OASI usted dice que presenta disconformidad y por lo visto debe ser que la OASI a todo el mundo lo ve malo y lo ve mal, porque aquí nos vio mal, nos vio con poca formación. Es la realidad. Pero la vamos a negar también.
Paso a... Sí, porque es que de verdad, usted ve que no, que estaban bien formados. Pues no he dicho eso. He dicho que tenían formación. Que la OACI revela disconformidades en formación en el 90% de las comisiones del mundo. Que Encasia, que es una red que se ha creado en Europa, tiene entre sus principales objetivos mejorar la formación de las autoridades de investigación de todos los países de la Unión, reconociendo que ahí hay un déficit. Bien. Eso es lo que digo. Yo, de verdad, es su opinión. Pero luego, ante esta opinión, vamos a la realidad, porque la teoría se la saben todos y está perfecta. Luego vamos a la realidad. La realidad, en relación a la emergencia, que también se ha hablado aquí mucho de las emergencias, ¿sí? Usted dice que no se acordaba a quién entrevistaron. Lo dijo antes, ¿no? Bueno, sí, porque aquí han venido, se lo dijo a la señora Orama, porque aquí han venido, pues, bomberos, médicos, han venido y nos han... Bueno, seguramente usted lo habrá podido seguir, ¿verdad? Bien. En el informe, ese informe de la CIAC, del que ustedes se sienten satisfechos. Razonablemente satisfechos, dice que funcionaron relativamente bien, ¿sí? Sin embargo, nadie se acuerda quién se entrevistó. Los que han venido aquí, que estuvieron allí, dicen fehacientemente que no los entrevistaron, pero lo vamos a dejar ahí, no voy por ahí. Porque usted hoy ha dicho que entrevistaron a todos los supervivientes. A todos, dijo. Entrevistamos a todos los supervivientes, que también han venido por aquí. Y bueno, si los ha escuchado, y si no, pues están las transcripciones, todos han dicho que las emergencias tardaron. Entonces, yo no entiendo si las emergencias tardaron. Una doctora que con un neumotórax, que eso tiene unos tiempos para desarrollarse, o sea, que es que no se lo inventan ni fue una percepción, sino que fue así. Nosotros hemos visto imágenes con las colas de las ambulancias. Entonces, en ese informe del que ustedes dicen, los investigadores estaban preparados, eran gente preparada, no sé quién era el responsable, tendría que ser uno de los 6 de la CIAC, ¿usted no se acuerda? He dicho cómo se componía ese grupo, con personas que venían de la Comisión Suiza, que eran expertos en incendios, en entornos aeroportuarios. Pero determinaron que estaba relativamente bien y entrevistaron a todos los supervivientes. No me cuadra nada, porque es que estas personas han venido por aquí y nos lo han dicho con mucha claridad. Bien, el informe recoge datos objetivos de tiempos, se tienen información de cámaras, se tienen informes con tiempos, se sabe cuánto tiempo... Los tiempos de respuesta no son los que se dicen de... Los bomberos llegaron de manera inmediata, pero el auxilio de fuera, el auxilio exterior, tardó en llegar más de media hora. Bueno, y a mí me dijeron aquí, a mí personalmente, que media hora estaba bien, pero en media hora se podían haber salvado vidas. Pues no puedo hacer esa valoración. Lógicamente parece de perogrullo también, en media hora y en 5 minutos seguro que más vidas. Pero la investigación de este tipo de accidentes también la compara con otros a la hora de manejar esa información objetiva, digo, de tiempos de actuación. Tiempos de respuesta. Sí, tiempos de respuesta. Al final aquí se trata de ser lo más objetivo posible. Miren, por ejemplo, se dice en el informe de la comisión que a las 14:39 aterrizó el helicóptero del SUMA o del 112 con los primeros médicos. 14:39, un helicóptero. A las 14:52, 13 minutos más tarde, los medios que venían por tierra externos accedieron al aeropuerto. 13 minutos Allí más tarde. Allí no llegaron en 20 minutos. Eso se lo puedo garantizar. Señor Soto, mire, de verdad, ¿usted se acuerda exactamente de la hora y los minutos? Hora, minuto de aterrizaje, hora, minuto de salida. Y no se acuerda de otras cosas. Pero es que de verdad, o sea... Yo me acuerdo de lo que aparece en el informe. El informe se lo sabe. De lo que aparece en el informe. Lo que le puedo asegurar, no sé si antes con la señora Orama se ha quedado claro, yo no entrevisté a los testigos, no entrevisté a los supervivientes. Eso era labor del grupo. Sí, pero usted era el investigador jefe, sí. Y aquí todos los que han venido nos han dicho que usted era el que se lo sabía todo, era el responsable de todo. Bueno, vamos a ver, esto es así. Es más, usted le tuvo que explicar a todos los vocales de la CIA que no tenían ni idea, porque además tengo aquí
las palabras de la señora Cuerno, se nos vino encima un aluvión de documentos, reuniones, trabajo ímprobo para ponernos lo más rápidamente al día. El traspaso lo hizo el investigador jefe, usted. Y el señor Villarroel nos dijo que la transición no existió, que de repente todo fuera, de repente todos dentro. Es que esto choca mucho. Es que estamos hablando de cosas distintas. Bueno, cosas distintas. Estaba el informe de intermedio, no llegaba el informe final y cambian a todas las personas que habían estado de alguna manera controlando pues la investigación, y usted nos dice que tampoco usted entrevistaba y que tampoco... A ver, yo entiendo que usted no entrevistara, pero si yo soy el responsable de la investigación y seguro que usted también, usted pregunta a quién se entrevistó, a quién no, no sé... La pregunta que yo hice... Parece usted meticuloso. Sí, la pregunta que yo hice y que hago habitualmente es: ¿se ha entrevistado a todo el mundo? Yo no voy a preguntar si ha entrevistado a fulanito. ¿Se ha entrevistado Concluyo, señora a todo el presidenta, mundo? sí. Mire, yo la última pregunta que le quería hacer, porque claro, aquí ya se ha hablado del TOU, nosotros sabe que no entendemos cómo se puede concluir, cerrar la investigación sin saber qué le pasó al TOU. Eso nos choca, nos sigue chocando, y nos choca muchísimo que no se calificara como causa del accidente, porque lo es. Lo es. Si no hubiese fallado, el accidente no se hubiera producido, y eso es definición de causa. No sé por qué, si es por la edulcoración de la que se nos ha hablado aquí o lo que sea, pero bueno, ustedes decidieron no ponerlo. A lo que voy, han pasado 10 años. 10 años. Si usted pudiera volver atrás con la experiencia vivida, que me imagino que no habrá sido muy agradable, ¿cambiaría algo? Sí. ¿Habría cosas que no repetiría? Sí. ¿Qué cosas haría? Por ejemplo, si nos ceñimos a... Como se ha hablado aquí tanto de los grupos, si tuviera que elegir a otros expertos o cambiar a alguno de los que participó, sí. Incluso lo hice en aquel momento. Hubo expertos que no aportaron nada y que se apartaron de la investigación, por ejemplo. Si tuviera que hacer eso con el convencimiento de que con eso íbamos a mejorar la investigación, lo haría y lo haré. Vamos, lo hubiera hecho, lo hice y ahora, pasado el tiempo, lo hubiera hecho con alguno más. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, señor Soto. Señorías, 30 segundos, no se me vayan, por favor, los portavoces. 30 segundos. 30 segundos. Señor Soto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí?